Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es radiodrama, lo que es también la efectividad de los planos sonoros, los paneos, que son más importantes, y cómo se lleva a cabo una buena realización, que aquí, bueno, en este caso ya lo ven en este ejemplo, ya lo tengo yo armado, lo puse a través de un minuto más o menos lo que dura, y bueno, ahorita les voy a explicar. Para hacer un radiodrama hay que primero conceptualizar qué es un radiodrama, pero también hay que saber el concepto. Radio significa transmisión de ondas sonoras que te conlleva un audio con ondas hertzianas, y también el drama pues viene de la escuela aristotélica en la cual desarrollas una historia. Entonces el radiodrama es precisamente una producción hecha a través de un audio pero que cuenta una historia. ¿Sale? Entonces, en este caso, que cumplimos con ciertas características de un radiodrama, desde la voz, que se realice muy bien en frío, o lo pueden hacer igual en vivo o directo, como así lo hacían en los años 40, 50, 60, y sobre todo en nuestro país. Y algo muy importante es que las cualidades de la voz también tienen que emplear muy bien de acuerdo al desarrollo del radiodrama. Recuerden, la historia conlleva muy bien a los fundamentos de la voz. Eso es lo más importante. Es decir, desde el año, la época, la característica psicológica, el espacio ambiental o, como se le llama, espacio escenofonográfico, que también lleva unas ciertas cualidades. En este caso voy a aterrizar un poquito el espacio escenofonográfico. Me refiero más bien al tipo de sonido ambiental. No es lo mismo contar una historia de un partido de fútbol, que lo vas a contar dentro de un estadio y que al final de cuentas tu contexto se va a cumplir, pero si tú lo cuentas, este partido de fútbol, si no lo cuentas en un estadio y lo cuentas a lo mejor en un restaurante, pues no va a quedar, ¿no? Entonces hay que cumplir ciertas características. Para eso se necesita bastante investigación para desarrollar una buena producción. También depende mucho del contexto histórico, ¿sale? No es lo mismo meter en la época de la revolución caballos que meter un coche moderno, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que yo voy. Bueno, en este caso, los planos de un radiodrama tienen que cumplir con las ciertas características de la voz, que ya les dije, pero también la locución caracterizada. Y obviamente tiene que meterle un buen drama. Sin embargo, yo recomiendo mucho para los que van a realizar este tipo de producciones que el narrador por lo regular no cuente mucho la historia, sino que la historia lo cuenten realmente los personajes, ya sea el arquetipo, el prototipo o el sencillo. Pero sí es muy importante que ustedes lo determinen en estos casos. Por ejemplo, en esta situación, los personajes también tienen que hacer esa vivencia, es lo más recomendable. Pero que también cuenten muy bien esa historia de acuerdo a esa locución, pero también que lo desarrollen muy bien a través de una preproducción. Una buena preproducción lo haces muy bien. Sin embargo, también los folies son muy importantes, que bueno, ahorita ya se pueden bajar en bancos de internet, etcétera. O ustedes mismos lo pueden hacer. Yo también se los recomiendo que lo hagan ustedes. Bueno, vamos al desarrollo ahora sí de la parte de la postproducción y el armado. Primero tienen que saber perfectamente los planos sonoros. Si no saben los planos sonoros, su característica de la radio, pues va a estar, sobre todo el radiodrama, disculpen, va a estar muy saturado, va a sonar más la música que la voz, etcétera. Entonces los planos sonoros siempre la tienen que aprender desde el primer plano, desde lo que es el primerísimo primer plano, lo que es el segundo plano, tercer plano, cuarto plano, etcétera. Todas esas son las características que deben de aprender mucho en la radio, y obviamente los lenguajes sonoros de la radio, el fade in, fade out, crossfade, resuelve, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo ya estoy tomando en cuenta estas características. Si quieren, voy a mutear estos para que vayan escuchando lo que estoy haciendo. Por ejemplo, yo aquí en el primer canal puse efectos. Inclusive aquí también aquí puse un efecto. Vamos a escucharlo para que ustedes lo vayan viendo. Voy a acercar un poquito el micrófono y escuchen realmente en qué estoy consistiendo. Primero, características de un radiodrama, efectos sonoros. Si se dan cuenta, yo le bajé. Y ahorita digo por qué.
Entonces, estamos hablando de un sonido de reloj. Pasos. Sigue otro. Pasos. Y ahí hay diferencias, ¿eh? Uno de alfombra o como de alfombra y este es de ciudad. Un balazo. Cargamos el arma y un balazo. Sonido de ambulancia. Vean que está muy alejado. Bueno, esta es la primera parte de lo que son planos sonoros. ¿Sale, muchachos? Entonces, los planos sonoros, de acuerdo a lo que yo estoy hablando, es las causas y efectos. Vámonos ahora con la composición de la voz, con los planos sonoros. La voz tiene que estar siempre en primer plano y los efectos sonoros pueden causar de 3 planos, es decir, puede ser en el tercer plano o en el cuarto plano. Depende mucho del espacio ambiental. Ahorita se va a escuchar obviamente en segundo plano. Cristian ansiosamente ve el reloj. Ahí puede convertirse en primer plano. Y no tenía una respuesta. Segundo de su plano. hijo. ¿Ya vieron? Vuelvo a repetir. Segundo plano. Aquí. Primer plano. Y no tenía una respuesta de su hijo. Segundo plano. Termina en primer plano. Vamos con la siguiente. Primer plano. Y corre para buscarlo porque David Primer plano. estaba en peligro. Primer plano. ¿Ya vieron? Porque no invade el audio. Sin embargo, Ahí está otro plano. Primer plano. Y ahorita, mataron a David, segundo plano, la ambulancia. su único Primer hijo. plano, la voz. Y se comete en primer plano la sirena de la ambulancia. ¿Sale? Vamos ahora a ver las características del sonido espacio escenofonográfico. Cristian ansiosamente ve el reloj. Y no tenía una respuesta de su hijo. Escúchenlo. Cierren los ojos si es necesario. Para que vayan viendo los primeros planos. Y planos Y segundos. corre para buscarlo porque David estaba en peligro. Sin embargo, ¿Ya vieron? mataron a David, su único hijo. El espacio sonoro del tercer plano se convirtió en la ciudad. Aguas ahí. Todo esto tienen que trabajar. Ahora vámonos con el efecto de música o el espacio musical. Cristian ansiosamente ve el reloj. Y no tenía una respuesta de su hijo. Y corre para buscarlo porque David estaba en peligro. Sin embargo, mataron a David, su único hijo. Ahí está. Bueno, ¿cuál es la importancia, muchachos, de que los planos sonoros los tienen que trabajar de acuerdo? Y eso se lo voy a poner en el último ejemplo que al terminar este video. Yo que recomiendo mucho, primero, en el primer canal pongan los efectos sonoros, si ya no les caben, pues entonces pónganlo en la última pista. En la segunda pista o segundo canal pongan la voz. Pero en la otra parte, aquí pongan los espacios escenofonográficos, los espacios de los lugares, ¿no?, que se vive, y están hablando de una ciudad. Sin embargo, aquí podemos poner también la secuencia musical y bueno, si no cabe, otro efecto sonoro acá, o sucesivamente ustedes lo pueden hacer de acuerdo de acuerdo a cómo ustedes pueden acomodar esta parte. Siempre en un radiodrama podemos acomodar diferentes espacios en canales, pero sí hay que tratarlos de organizar bien. Pero, ¿qué hacemos? En estos casos sí son recomendables que lo vayan tomando en cuenta. Primero, aquí esta parte, los montajes sonoros, ese puede ser un montaje tonal.
Montaje tonal. ¡Pum! Balazo. Se cae. Montaje tonal. Es aquella parte donde el espacio sonoro suene de un solo golpe. ¿Sale? ¿Y qué estamos haciendo? Montaje armónico. Con música de fondo. Ansiosamente ve el reloj. Bajamos. Y no tenía una respuesta de su hija. La voz está con armonía dentro de la música. Es muy lento, se escucha suspenso. Montaje tonal. Corre para buscarlo porque David estaba en peligro. Ahí. Todo está en armonía. Sin embargo, Montaje tonal. ¡Pum! Tonal. Inclusive se apagó la música aquí. mataron Armonía. a David, Va bajando. Ahí. su único hijo. Perfecto. Bueno, todo esto en un radiodrama tiene que tener cierto orden. Y me refiero la orden en que ustedes puedan ser unos buenos realizadores y unos buenos productores o también postproductores, ¿no? Entonces, en este caso, yo recomiendo mucho que manejen los montajes sonoros desde la armonía, desde la música que va acompañado con la voz o con una escena también de imagen, pero también pueden hacerlo un montaje tonal y también pueden hacer un montaje de composición donde vayan cambiando ciertas imágenes donde ustedes se pueden imaginar. Cristian estaba dentro de un cuarto entonces, o estaba en una oficina, o estaba en una casa y se tuvo que salir, y de repente en la composición se escuchó una ciudad donde el hijo estaba prácticamente en peligro. Eso son los montajes también de composición, sobre todo en la composición sonora. Recomiendo mucho los lenguajes sonoros desde un fade-in, puente, crossfade. Seguimos dejándolo en crossfade, pero bajamos más decibeles. También aquí los fade-in, sobre todo en las partes iniciales de los audios. Y algo muy importante es que manejen paneos. Los paneos de alguna manera te van a ayudar a que... Aquí está, miren. Si se dan cuenta, right, y está aquí el left. Y estamos manejando la panorámica. La panorámica lo que te va a ayudar es que te va a permitir que le des vida al personaje. Pero eso depende mucho. Ya en la parte del amarillo ya es tu volumen. Ahí podemos agregar los keyframes, etcétera. Como lo que estamos viendo aquí y aquí. Yo recomiendo cuando están los audios, pónganle un pequeñita fusión de un fade-in para que no se escuche cortado. Pero sí cuiden la capacidad sonora, pero también cuéntenlo. ¿Qué pasa en la situación de un radiodrama? En que tienen que ustedes imaginar de acuerdo a la historia que ustedes quieran completar. Pero sí es muy recomendable que bajen decibeles para que también no se sobresature. Por ejemplo, aquí está. Ya saben cómo lo pueden bajar desde un formato de onda, etcétera, ¿no? Pero utilicen lo que es la destreza. El armado es lo más importante para que su historia vaya continuo. Es como el armado de las imágenes, pero ahora en diferentes cortes naturales o también en diferentes secuencias, etcétera. Eso también lo que conlleva un radiodrama, muchachos. Entonces, es recomendable que jueguen con keyframes, con paneos, con decibeles, pero que trabajen bien lo más importante que son los campos los campos sonoros o planos sonoros. Primer plano, escuchar muy cerca. Primer plano, lo que están escuchando conmigo. Segundo plano, mi espacio que está detrás de mi voz de primer plano, es decir, puede ser la banqueta o la calle que ahorita yo estoy. Mi tercer plano es lo que a lo mejor puede estar detrás de mi casa o abajo de mi casa, de la casa de ustedes. Y el cuarto plano puede ser a lo mejor el otro lado de la cuadra, ¿no? O de mi cuadra que está aquí a la vuelta. Entonces, muchachos, pues échenle muchas ganas. La parte del desarrollo es igual que el armado como un programa de radio, pero ahora es a través de una historia. ¿Sale, chicos? Entonces, pues mi parte ha sido todo el día de hoy. Muchas gracias y les voy a dejar este ejemplo para que ustedes lo ubiquen y que escuchen realmente la diferenciación de los planos sonoros, ¿sale? Me despido, cuídense mucho y pásensela muy bien. Y se me olvidaba, métanle un filtro al final de su exportación. Exportan el audio y después le metan el filtro que ustedes quieran para que se escuche ya mejor el audio. ¿Sale? Me despido, cuídense mucho y que se la pasen muy bien. Esto fue la parte del radiodrama y planos sonoros.
Cristian ansiosamente ve el reloj y no tenía una respuesta de su hijo. Y corre para buscarlo porque David estaba en peligro. Sin embargo, mataron a David, su único hijo.